Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta presentación de Introducción a React.js. Mi nombre es Enrique Munguía y soy desarrollador web en Globant. También soy instructor certificado en diferentes tecnologías como Java, C Sharp y Oracle. Y pueden encontrar más información sobre mí en mi blog enrique7mc.com, donde les comparto posts, noticias, cursos, tutoriales, entre otras cosas. React.js es una biblioteca que está cambiando la forma en la que estructuramos una aplicación web. Las aplicaciones web modernas tienen varias características importantes, pero una de ellas en particular es que son orientadas al usuario. El usuario quiere una aplicación que sea responsiva, que sea rápida y que le proporcione toda la información que necesita en poco tiempo. React.js está construida precisamente para este tipo de aplicaciones. Es una biblioteca de JavaScript escrita por Facebook hace algunos años. Realmente son pocos, son 2 años o 3 a lo mucho, para crear interfaces de usuario. Puede ser considerada como la B en el patrón MVC o modelo vista controlador. Para aquellos que no están familiarizados con este modelo o este patrón de diseño, es muy simple. La M, que significa el modelo, representa la información que nosotros queremos guardar dentro de la aplicación. La vista es la parte que el usuario ve, define los estilos y la estructura en la que vamos a mostrar estos datos. Y el controlador es el intermediario. Va a recibir los datos de la vista y los va a pasar al modelo, entre algunas otras operaciones. Aquí lo estamos platicando de manera muy simplificada, pero así es como funciona. React.js tiene una filosofía de pensar en componentes. Cuando nosotros creamos una aplicación de este tipo, vamos a crear los componentes, es decir, vamos a partir toda una interfaz gráfica. Imaginen algún sitio que a ustedes les guste, alguna aplicación que utilicen en el navegador y empiecen a pensar en las partes que la componen. Por ejemplo, podría ser una barra lateral, una barra de título, un pie de página, algún componente para compartir iconos sociales, entre muchas otras cosas. En vez de crear todo eso en una sola página, en una sola sección, la vamos a partir en distintos fragmentos. Estos fragmentos son los componentes. Y nos ofrece muchas ventajas, como el encapsulamiento, el reuso de código. Este es casi el más importante de todos, porque una vez que creamos un componente, lo podemos reutilizar en distintas secciones de toda la aplicación. Imaginen esta barra lateral que les menciono, que tal vez se tenga que ver un poco diferente en cada una de las páginas. Tal vez cambie un botón o cambie un estilo. Nosotros creamos solo una vez ese componente y lo adaptamos a cada una de las páginas. Las siguientes son pruebas más sencillas. Una vez que está creado y escrito ese componente, lo probamos, escribimos las pruebas unitarias correspondientes y ya estamos seguros de que va a funcionar en todo el sitio. Esta es una de las razones que me agradan mucho de React.js, porque en ocasiones la complejidad de una aplicación es la que nos impide hacer las pruebas, porque decimos, oh no, es demasiado trabajo estar probando esto. Más o menos funciona, vamos a dejarlos así. Pero esa no es una buena práctica. Debemos hacer las pruebas y asegurarnos de que los componentes están funcionando bien. Y también la separación de responsabilidades. Cada componente se va a hacer cargo de sus propios datos y de sus propias interacciones con el usuario. Y cada uno va a ser independiente de lo demás. Eso simplifica la forma en la que pensamos cómo trabajan.
Por ejemplo, esta es una pequeña aplicación que el equipo de React nos muestra en un tutorial para que apreciemos la distinción entre los componentes en una pequeña parte de una aplicación, que es un filtro de productos. En la parte de arriba ustedes pueden escribir el nombre del producto y se van a filtrar en la lista de abajo. La lista de abajo tiene algunas categorías y dos columnas que son el nombre y precio. El componente principal es la tabla de filtro, ya que es el componente completo que nosotros vemos en color amarillo. Ese componente completo, a su vez, tiene dos componentes. El que vemos en color azul, que es la barra de búsqueda, y el que vemos en color verde, que es la tabla de productos. Y la tabla de productos se descompone a su vez en otros dos componentes, que es la fila, que vemos en rojo, son varias filas, y también otra fila de producto, que son las azules. Entonces, vemos cómo varias versiones de estos componentes se van agrupando en uno solo, posiblemente, o un componente más grande se compone de algunos más pequeños, y en conjunto todos ellos generan una interfaz gráfica. Ahora, lo interesante de esto es que cada uno de los componentes van a estar en su propio archivo, van a tener sus propios estilos y van a tener sus propias pruebas, todos independientes de los demás. Y simplemente los juntamos para hacer algún elemento interactivo como esta tabla. Otra característica interesante de React.js es el DOM virtual. El DOM o Document Object Model es la representación en la computadora de toda una página web, desde el título, el cuerpo, los encabezados, párrafos, tablas, todos los elementos están cargados en ese DOM. Tradicionalmente, una recarga de DOM tiene que quitar todos los elementos que estén cargados en la memoria y volverlos a generar. Esa operación es costosa, sobre todo para aplicaciones complejas con muchos elementos, y tener que recargar toda la página no es la mejor idea. Este concepto de DOM virtual lo que hace es cargar una nueva representación más simplificada del DOM, y React va a estar llevando la cuenta de qué elementos cambian. Si vemos aquí en esta primera imagen, ese set state me indica si un elemento cambia de datos o no cambia. Y React, mediante un proceso, va a identificar aquellos elementos que sí cambiaron, que vemos en color rojo en la categoría de Dirty, y esos que sí cambiaron tienen que ser reemplazados. Al final vemos esos reemplazos en color azul, porque si un elemento se reemplaza, todos los hijos que salen a partir de él tienen que ser reemplazados. Pero aquellos que no fueron modificados se pueden quedar como tal. Esto nos va a dar una ganancia de rendimiento cuando estamos ejecutando una aplicación. Y una última característica que les quiero mencionar es que React utiliza una sintaxis similar a XML llamada JSX o JSX. Y es una mezcla entre JavaScript y HTML para simplificar la lectura y escritura de componentes. Para simplificarnos a nosotros, porque la computadora puede entender puro JavaScript o puro HTML, sin embargo a nosotros nos cuesta trabajo estar cambiando entre estoy escribiendo JavaScript o estoy escribiendo HTML, o si tengo que ejecutar una cierta secuencia de escape para que mi código funcione, como no sé, JSPs o en ASPs, que luego ocurre, que estamos mezclando entre uno y otro, pero debemos tener mucho cuidado. Aquí la sintaxis es mucho más sencilla para hacer ese cambio entre una y otra. En el demo vamos a ver cómo pasamos este código
a solo JavaScript que se puede ejecutar en cualquier navegador. Ahora sí, vamos a pasar a la versión en código. Vamos a implementar un Hola Mundo en React.js. En este breve tutorial crearemos un proyecto básico en React.js para demostrar los conceptos fundamentales de esta biblioteca. Para seguir correctamente este tutorial es necesario tener instalado Node.js y ejecutar los comandos desde la terminal o CMD. Node.js es el entorno de ejecución de JavaScript basado en el motor de JavaScript de Chrome llamado V8 o V8 y nos va a permitir ejecutar JavaScript en otros ambientes que no sean el navegador. Node.js viene junto con NPM, que es un manejador de paquetes o Node Package Manager, que nos va a permitir introducir todo tipo de bibliotecas externas a Node.js, que son creadas por otros desarrolladores y generalmente son open source para nuestros proyectos. ¿Qué otras cosas necesitamos para construir este ejemplo? Va a ser Babel, que es un compilador de JavaScript. Este nos va a permitir ejecutar código de la última versión de JavaScript, que es ECMAScript 6 o ECMAScript 2015, y también nos va a permitir convertir una sintaxis especial que usa React, que se llama JSX, que les mostraré en un momento. Para eso me sirve Babel, porque esta herramienta va a tomar esos códigos en otras versiones o en JSX y los va a pasar a puro JavaScript. Eso es una de las cosas más importantes que veremos en este ejemplo, que todos los códigos, a final de cuentas, van a terminar siendo puro JavaScript que cualquier navegador, no importa si no es tan moderno, mientras no sea Internet Explorer 6, va a funcionar. Y por último, vamos a utilizar Webpack. Este nos va a permitir generar un bundle de desarrollo. Un bundle es como un empaquetado donde contiene todas nuestras imágenes, los assets, estilos y ejecutables y nos va a permitir ponerlo en una página web. Vamos a crear la primera aplicación en React. React está basado en componentes. Los componentes de ES6 se representan como clases porque esta es una característica que se introdujo en el lenguaje de JavaScript, las clases. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una clase que extienda del componente de React. Al hacer esta extensión o este mecanismo de herencia, lo único que a nosotros nos pide la biblioteca de React es implementar un método llamado render. Voy a crear aquí una nueva carpeta que se llame Hola Mundo. Y dentro de esa carpeta vamos a crear la estructura básica del proyecto. Primero, necesitamos una carpeta donde guardaremos todo el código fuente, que habitualmente es source. Creamos otra carpeta, source. Vamos a requerir un archivo que sea el index.html, que esa va a ser la aplicación o el punto de entrada. Ese index va a cargar los archivos de JavaScript y ahí se van a incrustar en algún elemento dentro del cuerpo de esa página. Entonces, ese va a ser el siguiente. Vamos a necesitar un archivo llamado package.json que va a tener las dependencias listadas para que nuestro proyecto se pueda ejecutar con React y después agregar los códigos fuentes. Entonces, vamos a crear todos estos. Voy a abrir un editor de texto, en este caso Atom, pero podrían escoger el editor que ustedes quieran. Y abro la carpeta actual. Primero dentro de Source vamos a crear el punto de entrada de la aplicación de JavaScript y dentro del proyecto los archivos que les mencioné.
Necesitamos index.html, package.json y el archivo de configuración de Webpack que se llama webpack.config.js. Bien, entonces ya tenemos aquí estos archivos. El contenido de index.html va a ser muy sencillo. Va a ser el cascarón de cualquier página HTML, que es el head, title, body, y dentro vamos a colocar un div vacío con un ID de root. Aquí se van a montar los componentes de mi aplicación de React. Entonces nosotros podemos seleccionar realmente cualquier punto de una página donde queremos que estos componentes se carguen. Y al final del body voy a definir el script que va a contener todo nuestro código, pero ya en un bundle completo. Entonces nosotros podríamos crear muchos componentes en diferentes archivos fuente, pero al final del proceso solo vamos a tener este archivo. Eso va a ser mucho más fácil la creación. Lo siguiente es generar el archivo package.json, que aquí lo escribimos manualmente, pero podríamos dejar que lo genere en automático nuestra aplicación. Voy a eliminarlo rápidamente para ver cómo funciona esto. Voy a escribir npm init. Esto va a iniciar un repositorio de npm para que se puedan administrar las dependencias. Las dependencias que voy a instalar en este caso son las herramientas que les mencioné, empezando por React, después Babel y después Webpack. Este es un pequeño wizard que nos va a llevar por la creación del módulo. El nombre Hola Mundo está bien. La descripción Hola Mundo en React.js. El punto de entrada va a ser app.js. Comando de prueba, no vamos a colocar nada aquí, tampoco repositorio. Autor, licencia, estos campos siempre los podemos modificar después. Ahorita lo único que queremos es tener creado ese archivo. Package.json está creado en formato JSON, como su nombre lo indica, y tiene esta forma. Más adelante, cuando añadamos las dependencias, estas van a estar listadas aquí. Y es el siguiente paso. Las dependencias las vamos a añadir utilizando npm install. Con la bandera save para que se guarden, voy a instalar React y React DOM. Estas son las dos bibliotecas que necesito de base para trabajar con React. Este proceso puede tardar unos cuantos segundos dependiendo de nuestra velocidad de red y del tamaño de las bibliotecas. En este caso, primero se descargan, después se extraen y terminan guardadas en esta carpeta que dice node-modules. Vamos a continuar y necesitamos añadir un par de bibliotecas extra. La siguiente va a ser Babel Core, Babel Loader, Babel Preset React y Babel Preset ES 2015. Podríamos instalarlas una por una, pero es más fácil instalar todas las que sean del mismo tipo en una misma. O incluso podríamos descargar todas y añadirlas de un solo golpe. Aquí esperamos un poco a que termine el proceso de instalación y lo único que nos va a faltar es Webpack.
Aquí van a notar una diferencia entre los comandos que utilicé. En el primero fue npm install con la bandera save. La bandera save significa que esas bibliotecas son necesarias totalmente para el proyecto. O sea, en cualquier caso, esté en desarrollo, esté en pruebas, esté en producción, esas son obligatorias. Sin embargo, cuando yo hago save, save dev, significa que esas bibliotecas solo se necesitan durante la fase de desarrollo. Cuando el proyecto ya se va a producción, ya no es necesario porque en producción ya ese código está generado completamente. No es necesario compilar mientras está en producción. Solo se hace una vez y cuando está listo, se libera. Y por último, vamos a instalar Webpack. npm install Babel, este sí es necesario, Webpack y Webpack dev server. Y si no lo han instalado nunca, vamos a añadir una bandera que es G. Esta indica que aparte de que se va a instalar para este proyecto, se instale en nuestra computadora por default. Este ya lo tengo instalado, entonces no lo voy a añadir. Y también va a pasar por el mismo proceso que las otras. Estas dependencias se pueden añadir con los comandos o podríamos simplemente modificar el archivo package.json. Nosotros podemos escribir, si sabemos el nombre de las bibliotecas manualmente, especificar el número de versión y después ejecutar el comando npm install. Eso lo haría en automático. Entonces tenemos esas dos formas. Lo que nos va a faltar en lo que termina esta descarga de Webpack es el archivo de configuración de esa biblioteca, que es webpack.config.js. El código para esta configuración es ligeramente complicado y propenso a errores, y no es buena idea que lo escribamos desde cero. Lo voy a colocar aquí simplemente para que veamos la estructura. Estamos exportando, eso significa module.exports, un objeto. Ese objeto contiene varias llaves, que es el entry, cuál es el punto de entrada de mi aplicación, se encuentra en source y es app.js. Después, ¿cuál va a ser el archivo de salida? Pues el archivo de salida se va a llamar bundle.js. Si recuerdan, este es el script que está ligado en mi archivo index.html. Y después voy a indicar mediante una propiedad module y una propiedad loaders qué tipo de archivos tengo que compilar. Quiero compilar todos los archivos que tengan la extensión .jsx, que veremos en un momento. Estos nos van a permitir escribir componentes con una sintaxis peculiar en JavaScript. ¿Cómo se llama el loader? Que es Babel. Y aquí algunas configuraciones extras. En particular, esta es la que me va a permitir escribir el código en la última versión de JavaScript y que se ejecute correctamente. Ya tenemos la instalación de todas nuestras bibliotecas. Y ahora lo último que nos falta es modificar package.json para indicar cuál es el comando que nos va a permitir iniciar la aplicación. Dentro de la categoría de scripts, voy a borrar pruebas porque aquí no tenemos pruebas. Sí se pueden hacer, solo que en este tutorial no veremos cómo se logran. Y definiremos un comando llamado start que va a ejecutar lo siguiente. Va a ir a mi carpeta de módulos o bibliotecas externas, a la carpeta de bin y va a buscar Webpack Dev Server. Este es un pequeño servidor que se puede inicializar
para hacer pruebas en las páginas sin necesidad de un servidor real. Y esta me va a indicar que va a estar escuchando continuamente los cambios que se hagan en la aplicación para que se muestren de manera inmediata. Y listo, ya tenemos la configuración de nuestro proyecto. Esos pueden parecer bastantes pasos, sin embargo, la próxima vez que creemos una aplicación desde cero, podemos tomar este como base. Entonces, solo lo creamos una vez y lo copiamos cada que queramos iniciar un nuevo proyecto y así ya tenemos la estructura principal y empezamos a crear nuestros componentes. Excelente. Lo siguiente va a ser la creación de estos archivos especiales. Vamos a Source y vamos a crear un archivo, New File. Y aquí creamos uno que se llame hola.js o le podríamos poner .jsx. Sin embargo, este es más corto. Para crear un componente, lo primero que necesitamos es importar la biblioteca de React. Esto lo logramos con import React from y la biblioteca se llama React con minúsculas. Eso de las minúsculas aquí es importante, si no, no lo va a reconocer. Y después vamos a crear una clase. Esta clase es el nombre de mi componente se llama hola y va a extender de react.component. Esa es la clase que me permite crear componentes. Esta funciona similar que en otros lenguajes orientados a objetos como Java o C Sharp. Sin embargo, no es exactamente igual, por lo que si quieren aprender totalmente cómo implementar clases en JavaScript, hay que leerse varios manuales de documentación para conocer las diferencias exactas. Dentro tengo que implementar un método llamado render. Este método render va a especificar cómo se ve mi componente, es decir, qué elementos de HTML lo componen. Podría ser un div, un párrafo, una tabla, una lista ordenada. Realmente cualquier cosa que nosotros queramos la podemos poner como un componente HTML. Y esta es una de las ventajas que proporciona React, que después esos componentes los podemos reutilizar. Entonces solo los escribo una vez, los hago personalizables a través de propiedades y después los empiezo a incluir en diversas secciones de mi aplicación o de mi página. Hasta aquí todo el código que hemos escrito es totalmente JavaScript porque el nombre de mi archivo dice, este es un archivo .js, solo JavaScript. Vamos a regresar de aquí. El elemento HTML y es donde viene la magia de JSX. Fíjense que esta cadena es un elemento HTML, un encabezado de nivel 1 que tiene de título Hola Mundo y no lo estoy encerrando entre comillas o haciendo alguna secuencia de escape especial, no, lo puedo colocar aquí directamente. Esta sintaxis es JSX o JSX. Esta es creada particularmente por Facebook para React, pero compila directamente a JavaScript. Así que este código de aquí no es el código final. Va a pasar por un proceso de compilación, al que también se le conoce de forma moderna como transpilación, y va a tomarlo y va a regresar un código JavaScript completamente válido. Eso nos va a simplificar a nosotros la tarea de estar creando los componentes y creando los elementos HTML, porque no tenemos que hacer ninguna secuencia de escape o acomodar los métodos de diferente forma. Es muy sencillo. Aquí si ustedes quieren pueden añadir más elementos, un párrafo, una lista, etcétera,
pero al final lo que devolvamos del método render es lo que va a mostrar mi componente. Por último, para que pueda llamar a este componente desde otros archivos, voy a añadir las palabras reservadas export default. Y perfecto, ya tenemos nuestro primer componente creado. Ahora lo que nos falta es montarlo en la página. Este archivo app.js es el punto de entrada de mi aplicación. Entonces aquí voy a crear el componente y le voy a indicar a React que lo ponga en el div que creamos al principio, que es este. Entonces app.js tiene el código para crear el componente y ponerlo aquí. Necesitamos React también desde aquí. React from React. Vamos a importar una función que se llama render de la otra biblioteca que necesitamos, React DOM. Y también importamos nuestro componente. Fíjense que al importar nuestro componente no añadimos la extensión. Simplemente decimos está en esta misma carpeta con punto diagonal y el nombre. Y se importa en automático. Y aquí con la función render le decimos quiero crear un componente hola y lo quiero poner en el div con ID root. Get element by ID root. Noten que los componentes se crean como una etiqueta de HTML común y corriente. Paréntesis, después menor que, nombre del componente, y si el componente no tiene hijos o no tiene componentes internos, lo podemos cerrar aquí mismo. Entonces ya podemos guardar y probar el componente. Para echar a andar nuestra aplicación, lo único que tenemos que hacer es invocar al método start. npm start. En este punto Webpack está construyendo toda la aplicación, inicia el servidor y me dice aquí que el bundle es válido. Para poder ver en acción el resultado, vamos a ir a la siguiente URL, que es en localhost. Abro una nueva pestaña, que es esta, localhost 2.8080, diagonal webpack, -dev-server, y listo. Ya tenemos nuestro componente creado y funcional. Entonces, en este ejemplo, vimos cómo crear un Hola Mundo utilizando React.js. Esto nos va a permitir construir aplicaciones web orientadas a componentes. Y los componentes son estructuras más simples para escribir, organizar y probar. Además, aprendimos a configurar un entorno de desarrollo básico, que es la plantilla con todos los archivos necesarios. Ustedes pueden tomar esta plantilla y basarse en ella para empezar sus propias aplicaciones de React. Pueden empezar a crear los componentes en la carpeta source y relacionarlos entre ellos. Y bien, terminamos.